Aunque le hubieran hecho un test de colesterol unos pocos días antes, y le hubieran preguntado por cuánto ejercicio hacía, esa persona hubiera pasado el examen médico, ¿no es cierto? O sea, es cierto que hay candidatos obvios, pero hay mucha de la gente que tiene problemas de paros cardíacos no son candidatos obvios. E igualmente importante para la analogía que quiero hacer es, gran parte de la gente que muere de paros cardíacos habría sido salvado si se hubiera intervenido dentro de los primeros 4 minutos. Esa es la esencia de salvar a una persona en un paro cardíaco, es intervención fuerte en los primeros 4 minutos. 8 minutos después, ya es muy tarde. Las probabilidades de sobrevivencia creo que caen de 80% a 5%. O sea, y eso creo que es una analogía muy relevante para cómo se deben enfrentar las crisis y para los sistemas que debemos pensar para el futuro de cómo resolver las crisis. Hay que pensar en instalar desfibriladores en la economía, más que pensar tanto, también hay que pensar en regulación, bla, bla, bla. Eso es importante también, pero hay que tener algo para reaccionar rápido. En ese momento. Y lo que hay que preguntarse es por qué no reaccionamos rápido, qué es lo que pasa. O sea, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica no usamos desfibriladores. En el TCM usamos un desfibrilador rápido. En la práctica no lo hacemos. Normalmente no lo hacemos y en esta no lo hicimos. Normalmente la forma como se atacan las crisis es puntual inicialmente. O sea, para mí es muy importante reconocer cuando hay pánico. Cuando hay pánico, la medida inmediatamente es ser sistémica, no de ese banco en particular que está en problema, o no de la institución de la compañía de seguro en particular que está en problema. Sí, hay que hacer algo con esa persona en particular, con ese banco en particular, pero hay que dejar en claro que hay un problema sistémico y que el problema, o que no se va a transformar en un problema sistémico. Ahora, ¿por qué hacen esto los gobiernos? Bueno, la primera razón es que los gobiernos están tan sorprendidos como el resto del mundo. Un paro cardíaco no es una cosa que sea fácil estar frío frente a él. Todo el mundo está confundido, ¿qué pasó, no es cierto? Y eso indudablemente congela a todo el mundo. El segundo problema que creo que es endémico es una sobrepreocupación, y esto lo digo para irritar a mucha gente, con el riesgo moral. Creo que el riesgo moral es algo que es muy importante preocuparse antes de las crisis, pero durante las crisis el riesgo moral es realmente una cosa de cuarto orden, de mi punto de vista. Estar preocupado de que si esta gente va a aprender la lección para la próxima crisis, me parece que es una cosa de cuarto orden relativo al tipo con paro cardíaco en ese momento ahí y la posibilidad, ¿no es cierto?, de que la familia se le muera también de un paro cardíaco, etc. Y el segundo es una falta de apoyo político. El sistema político simplemente no está diseñado para la velocidad de una crisis. Este sistema de ver para creer, bueno, es muy tarde. Cuando ya veo, es demasiado tarde. Y esa es la forma como funciona el sistema político. Entonces ese es el problema, es crear un instrumento que pueda pasar por alrededor del sistema político. Nosotros en las economías tenemos algo de ese tipo, que se llama política monetaria. La política monetaria se deja flexible justamente para poder saltarse el aparatajo político que va a entrar en sus propias peleas en ese momento. El problema es que la política monetaria no es suficiente para una crisis de este tipo. Entonces mis propuestas son justamente cómo darle un instrumento adicional al Banco Central específico para las crisis, de manera que no tengan que pasar por el proceso político. En la práctica, ¿no es cierto?, Paulson argumenta que no tenía la autoridad, ha dado 10 historias distintas hoy en día, pero una de las historias que da es que no tenía la autoridad legal para apoyar a Lehman. Y, bueno, después tuvo la autoridad legal para apoyar a IG 2 días después, pero no es muy creíble este asunto de la autoridad legal. La autoridad legal se encuentra si existe el apoyo político, pero no existía el apoyo político. Paulson lo estaba pasando muy mal porque lo acusaban de ser un protector de banco, etcétera, ¿no es cierto?, su pasado de Goldman Sachs, y decidió entonces no intervenir. Me acuerdo de Nancy Pelosi, un carácter de la política americana. El jueves de la semana, Lehman, ¿no es cierto?, Lehman entró en bancarrota el domingo de una semana, y el jueves anterior se le pregunta a Nancy Pelosi, el Speaker del House de Estados Unidos, si van a apoyar a Lehman, ¿qué van a hacer? ¿Van a apoyar a Lehman o no? Y ella dice, bueno, vamos a tener que estudiar primero el impacto sobre los mercados financieros para ver si nos usamos los recursos del gobierno. Evaluar la situación de Lehman y el impacto del sistema crediticio. El tipo se está muriendo, usted se va a demorar 6 meses en evaluar lo que está pasando ahí. Obviamente el sistema político no está diseñado para enfrentar una crisis de emergencia y hay que sacárselo en consecuencia de la solución. Quiero dejarlos con un resumen, hay muchas cosas, pero esto parece muy 3 ingredientes, pero creo que mi manera de pensar acerca de las crisis de este tipo, y es lo que me lleva a pensar en las soluciones y en lo que es muy importante para la recuperación, y eso va a ser mi transición,
es para mí la manera de pensar. Las crisis tienen generalmente un fenómeno real, algo serio. Sí, hubo un problema en las propiedades, había bancos en particular que estaban más expuestos que lo que tenían que estar a subprimes y tenía que tener una pérdida efectiva como producto de eso. Pero el problema de nuevo es el pánico. Y la manera de entender qué es lo que pasa en una crisis de pánico, una crisis financiera, es con algo muy simple. Y a mí me gusta entender una crisis como una crisis de seguros. Cualquier activo, supongamos que el precio de un activo, y esto se aplica, el precio de un activo sin riesgo es 1. Bueno, eso tiene que ser, casi por definición, igual a la suma de dos precios. El precio del mismo activo con riesgo, que por naturaleza va a ser menor que el precio de ese activo sin riesgo, más el precio del seguro correspondiente. La suma de esas dos cosas me tiene que dar el precio del activo sin riesgo. ¿Qué pasa cuando hay una crisis de pánico? Cuando hay una crisis de pánico, todo el mundo quiere asegurarse. Asegurarse contra todo tipo de cosas, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar. Esta cosa sirve a cualquier activo, para un préstamo. Un préstamo funciona así, un préstamo tiene un riesgo. El mismo préstamo sin riesgo tiene otro precio. Hay un costo de asegurarse implícitamente. Esto es totalmente explícito en el caso de los bonos. Los bonos, ¿no es cierto?, tienen un precio y hay un CDS, un precio de un CDS que es el seguro de ese bono. Y la suma de esas dos cosas es más, ¿no es cierto?, me da lo que vale el instrumento sin riesgo. Pero ¿qué es lo que pasa en una crisis de pánico? Todo el mundo quiere asegurarse contra todo. Los bancos no quieren tener ningún riesgo en los préstamos, nadie quiere tener préstamos en los bonos, las contrapartes desconfían, los grandes bancos desconfían de otros grandes bancos, ¿no es cierto? En consecuencia, el precio del seguro se dispara. Bueno, por esa identidad ahí, si el precio del seguro se dispara, ¿qué es lo que tiene que pasar? El precio del activo riesgoso se desploma. Y eso genera un montón de problemas. El precio de los bonos se desploma, el precio de los créditos se desploma, en consecuencia todo el sistema suena, todos los balances del sistema financiero suenan. Eso es lo que pasa realmente en una crisis, eso es lo que captura lo que pasa en una crisis. Sube el precio del seguro, nadie confía en que el sector privado puede ofrecer seguro de ninguna forma, ni explícito ni implícito. En un préstamo hay un seguro explícito a veces y a veces implícito, pero hay seguro. Siempre en todas las transacciones financieras hay un contrato de seguro implícito. Ahí está lo que pasó con el precio de los seguros durante esta crisis. Ya en el periodo de Bear Stearns empezaron a subir los precios de los CDS, pero después se dispararon, digamos, se volvieron totalmente locos después de Lehman. ¿Cuál es la solución de este tipo de problemas? El principal antídoto para el miedo es un seguro. Los agentes privados empiezan a buscar seguro, pero el sector privado no los puede producir. Y el principal proveedor de seguro confiable es el gobierno, algunos gobiernos. En Argentina se pone a ofrecer seguro, nadie confía en eso, ¿no? Es un problema de... Y eso fue una gran crisis que tuvieron. En sus propias crisis trataron de vender seguro, decir que comprometían los salarios del sector público para pagar la deuda externa, nadie les creyó, digamos. Pero hay gobiernos que tienen más credibilidad que eso. Es decir, no quiero dejarlos muy asustados. El problema de hablar de paro cardíaco es que uno le pueden pegar de cualquier lado, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, ¿qué hacemos entonces, no? La verdad es que hay un orden dentro de este caos. Una vez que uno piensa en este problema como un problema de seguro, hay un orden. Porque lo que tiene el país, lo que tiene la economía, el problema principal de la economía en ese momento es que le falta un seguro. Y es por eso que durante la crisis, como mencionó Aldo, hice 10 propuestas distintas y casi todas eran de ese tipo, distintos tipos de garantías de seguros que se podían dar para arreglar el sistema financiero. Inicialmente yo hablaba de seguros a los activos de los bancos y después cuando comenzó realmente el desplome del valor de las acciones de los bancos y creó otro tipo de problemas, yo proponía un seguro a la emisión de acciones nuevas, ponerle un piso a las acciones nuevas, de manera que del Estado, a 5 años de ahora, de manera que los bancos pudieran salir a recoger capital ellos mismos con un seguro del Estado. En fin, y en eso estuve varias veces. Y por eso mismo que por lo cual para el futuro lo que estoy proponiendo es un instrumento alternativo, no voy a hablar de eso ahora, mencionarlo nomás, lo llamamos TICs, Trade Insurable Credits, que esencialmente es muy simple. Lo que haría es, en este momento lo que están pidiendo los bancos es tener un montón de capital en su balance. Lo que digo es tener tanto capital en el balance es extremadamente caro. Déjenlos con menos capital y en vez de eso háganlos comprar un tipo de instrumentos que son CDS contingentes, esencialmente. CDS contingente significa contingente en que haya un problema sistémico. Es decir, el Banco Central determina cuándo esos CDS se pueden juntar a los activos del banco o no. En tiempos normales, si un banco particular tiene problemas, el banco no puede usar esos activos. Los puede vender en un mercado secundario, pero va a ser un precio muy bajo porque en ese momento esos CDS esos TICs no son convertibles en seguro. Si hay una crisis, entonces esos TICs se transforman en seguro del Estado, del gobierno en particular.